Todos y todas. En primer lugar, le damos la bienvenida a los participantes de los diplomados 2022 que nos acompañan, de los diplomados Informática Educativa y Tecnología Móvil, del diplomado de Neuroeducación y Videojuegos en la Era Digital, del diplomado Habilidades para Innovar con TIC en el Aula del Siglo XXI y en el diplomado de Habilidades para Gamificar el Aula. También les damos la bienvenida a quienes nos visitan, profesoras, profesores, comunicadores audiovisuales, ingenieros del área de computación informática, psicopedagogas y psicopedagogos, educadoras y educadores diferenciales, trabajadores sociales y particularmente a estudiantes que también son muy bienvenidos en estas instancias. Sea bienvenido también parte del profesorado del programa GCSA de la Universidad de Chile que nos acompaña. Y finalmente le damos la más cordial bienvenida al profesor Mario Venegas Arellano, quien es el encargado de compartirnos esta charla magistral en el contexto del seminario TIC EduIn 2022, denominada Visualizaciones en plataformas de aprendizaje del siglo XXI, contexto latinoamericano. El profesor Mario es profesor de Historia y Ciencias Sociales y licenciado en Educación. Hizo con nosotros el diplomado en Habilidades para Innovar con TIC en Espacios Educativos del siglo XXI y el diplomado en Habilidades para Gamificar el Aula. Es magíster en Diseño de Información y Visualización de Datos y miembro de nuestro programa de Gestión de la Calidad y Seguimiento de los Aprendizajes desde 2022, participando en el área fundamentalmente de gamificación. La audiencia podrá manifestar sus dudas y consultas durante la misma exposición a través del chat o al final de la presentación presionando el botón levantar la mano de la sala para darles la palabra. Profesor Mario, es un placer tenerle con nosotros. Adelante, por favor. ¿Qué tal todo el mundo? Muy buenos días. Vamos a compartir pantalla para comenzar la presentación. Se ve bien, ¿no? Me interesa que se escuche bien y se vea bien. Se ve bien y se escucha bien, profesor. Perfecto. Bueno, como bien decía la profesora Jessica, esto se titula Visualizaciones en plataformas de aprendizaje del siglo XXI, contexto latinoamericano. La verdad las cosas que es un título bastante largo, que involucra un montón de datos y un montón de otros elementos que yo traté de acotar la mayor cantidad posible para que todos tuvieran acceso a ello. Las claves de este proceso las dividí en 5. Esto lo hicimos durante el proceso de pandemia, donde se empezó a educar de manera remota, donde hubieron cerca de 165 millones de estudiantes afectados a nivel latinoamericano. Se trató de crear una matriz de trabajo y al mismo tiempo entregar datos acerca de calidad digital latinoamericana. Respecto de matriz de trabajo, no vamos a ver la matriz completa porque tendríamos que ver cerca de 600 aplicaciones y plataformas de aprendizaje que nos tomaría mucho tiempo, pero sí vamos a entregar datos respecto de elementos y contexto digital latinoamericano. Esta frase a mí me gusta mucho, que tiene que ver precisamente con un libro de Ken Robinson y Louis Arónica, que dice que si no se dan las oportunidades adecuadas, es posible que nunca llegues a saber cuáles son tus aptitudes o hasta dónde podrían llevarte. Esto tiene relación directamente con las capacidades de los estudiantes, pero también yo lo asocio acá directamente a que estas capacidades o esta presentación los va a llevar también a distintas reflexiones y poder mejorar todo el contexto donde ustedes trabajan. Hay cosas que son realmente impresionantes respecto de tecnología a nivel latinoamericano, que yo al menos no tenía certeza que era realmente así, era tan escabrosa la realidad. Bueno, veamos cuáles son los datos, que son bastantes. Empecemos por los primeros. Primero, características de una TIC. Antes de entrar directamente de lleno, lo que dice Custer y Saint-Pierre es que necesitamos 3 características para tener una buena tecnología de la información y comunicación: potencia, tamaño o miniaturización y gran fibra óptica. Y muchos de estos elementos falla a todo nivel. A primera instancia, las realidades preliminares latinoamericanas, esto entre 2015 a principios de 2019, digo principios de 2019 porque la CEPAL entrega un primer documento el 2019 con contexto del 2018, 2017-2018,
Por tanto, estos son los datos preliminares, pero más adelante vamos a ver cuáles son los datos a posterior de pandemia y durante pandemia. Chile en esta instancia tiene el lugar 38, y países que uno podría pensar que están a tope, como Brasil, México, está en el lugar 69, casi 70. Argentina, de hecho, está en el nivel 92 o 95, creo. Y eso es mucho. Esto a nivel de 33 países, por si acaso. ¿Sí? Otro dato importante, 32.7 de los estudiantes de Latinoamérica y el Caribe no tienen acceso a ningún tipo de plataforma o software educativo o plataformas de educación en general. Y las peores cifras las tienen los sectores rurales. Estamos hablando de un 77% que no tiene conexión a red y un 36% de los urbanos que no tienen acceso tampoco a conexión. ¿Cómo construimos estos datos en general? Hicimos elaboraciones propias con Google Forms de uso de plataformas utilizadas a nivel Chile durante pandemia, encuestas de herramientas digitales. Hubo un dataset que creamos que partió de una base de 250 herramientas y lleva a 600 aplicaciones. Las clasificamos en alfa, beta y gamma, que eso me hubiese encantado mostrar esa parte, pero no nos va a quedar tiempo para ello. Usamos portales de datos, Statista, Prioridata, Eurostat, y documentos técnicos digitales, tecnologías de información, database, y situación educativa en pandemia. Vamos a la visualización de las artes del proceso. Esta primera parte tiene relación con la percepción docente de uso de tecnologías en América Latina. Entre profesores argentinos y profesores peruanos consideran que la falta de internet es el principal obstáculo. Pero lo más importante acá es que el 90% de los docentes considera útiles las tecnologías de la información para mejorar los procesos de aprendizaje. Esto más adelante se van a dar cuenta ustedes que es una contradicción, porque el 90% considera útil, pero cerca de un 20% lo utiliza. Aquí tenemos otros más asociados a lo mismo, al uso de tecnologías en América Latina. Tenemos dos datos a la par en Colombia y México, entre un 22 y un 27, y consideran que la falta de financiamiento y acceso son los principales retos. Y eso también es una suerte de contradicción, porque los datos a nivel global Latinoamérica nos da 8 tipos de información. Todos coinciden en una sola cosa. Todos los países participantes, 32 de todo el global que revisamos, consideran que se trata de un tema de capacitación. Yo diría que también de formación. Entonces tenemos acá los principales obstáculos para, tecnológicos en torno a procesos de enseñanza y aprendizaje. En Chile tenemos en negrita ahí los tres principales obstáculos: la formación principal digital, tanto de formación académica digital como formación posterior de posgrado, y la capacitación. Esas son las grandes falencias a nivel Chile. Y a nivel latinoamericano, las tecnologías directamente, la falta de recursos, y coincide un poco con la capacitación en Chile. Todo lo que está en blanco también son parte de los problemas, los obstáculos o retos a nivel Cono Sur y Latinoamérica en general, pero están en menor proporción. ¿Sí? Lo que sigue son percepciones respecto a tecnología de los profesores. 7 de cada 10 consideran el costo o la falta de recursos del licenciamiento en tecnología digital, que es un factor que dificulta la adopción de estos elementos. Y 4 de cada 10 reportan no tener ningún tipo de conexión a Internet en su institución. Esto se acrecenta más en el tema universitario y en el tema tanto privado como tradicional. Vamos a la frecuencia de uso y problemáticas docentes. Aquí tenemos un estudio de las plataformas más usadas, según una encuesta que realizamos cerca de 300 docentes a nivel latinoamericano. Podemos dividirlos en nubes, LMS, procesadores de texto, actividades, organizadores gráficos, pizarras digitales, capturadoras, y plataformas de videoconferencia. Cerca del 54.5% utiliza Zoom. Tenemos también que las nubes, Google Drive es de las más usadas, Moodle es la plataforma LMS más usada, Google Docs como procesador de texto sobre Microsoft Word, que es algo que ya empezó a adoptar en el tema digital con conexión, Kahoot, de las plataformas que ejecutan con mayor cantidad de actividades, y organizadores de datos tanto como Popper o CMap Tools, que es tanto una con conexión a red y la otra con conexión directa con Windows, son las que más se utilizan. Jamboard también como pizarra digital, Padlet y Murals.
¿sí? Son también dentro de las capturadoras, está dentro de las que están más utilizadas. Hay varias más, por supuesto. Tenemos acá la frecuencia de utilización de tickets de salida. Yo debo suponer, o sea, no lo supongo, que gran parte de los profesores durante el proceso de pandemia y anterior al proceso de pandemia utilizaban tickets de salida, y es una forma de conocer un poco lo que aprendieron los estudiantes durante el proceso completo de clase, tanto inicio, desarrollo y cierre. Por tanto, de hecho, el Mineduc tiene un montón de documentos asociados a ello. Y sucede que el cierre de brechas para tomar decisiones posteriores habla de que un 53.8 nunca ha utilizado un ticket de salida. Entonces yo me pregunto, ¿cómo los profesores saben cuáles son las falencias de esos estudiantes? ¿O cuáles son, cómo podemos saber cuáles están mal, mejor o peor dentro del aula? Eso es un gran problema. Sobre todo, no solamente porque no hay utilización de elementos digitales, sino porque no hay utilización de un documento que es fundamental. Esta gráfica nos muestra frecuencia de sistemas de comunicación en Chile, y curiosamente, a nivel Chile utilizamos más Google Meet que Zoom, que se utiliza más a nivel latinoamericano. Esta gráfica muestra utilización de herramientas para el desarrollo de objetivos de aprendizaje. Esto es peor aún. En Chile, yo siempre supuse que utilizamos un montón cantidad de información respecto de, o herramientas o tecnología, o plataformas de aprendizaje, para la finalidad de un desarrollo de aprendizaje en el aula. Y casi un 70% no utiliza herramientas de ningún tipo. Seguimos trabajando básicamente una educación del siglo XVIII, principio del XIX. Estamos un poquito atrasados respecto a tecnología, un poco bastante. Como ya les comentaba, tenemos aquí las gráficas respecto de universidades privadas y públicas. 1 de cada 4 docentes considera que su institución no tiene una visión de cómo utilizar tecnología. Esta relación es de 1 de cada 5, y en las universidades privadas es 1 de cada 3. ¿Sí? Perdón, 1 de cada 3 en pública y 1 de cada 5 en privada. Eso es bastante. Estamos hablando de 2 profesores de cada 10 en privada, que es bastante, es un dato bastante escabroso. La utilización de tecnología debería aprenderse, digamos, desde enseñanza media, pasando por todo el proceso universitario, hasta llegar al proceso de posgrado, y eso no está pasando. Acá el 30% de los docentes entre 6 y 20 años de experiencia se sienten totalmente preparados. Sin embargo, solamente un 20% utiliza elementos de tecnología. Vamos a la comparativa europea latina, que esto es peor todavía. Lamento ser tan fatalista con esto, pero estamos a años luz de lo que está pasando en Europa. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra 3 variables: una conexión a la red, la otra acceso a computadoras o servicios móviles, y software educativo. Software educativo, hablamos de plataformas de aprendizaje, hablamos también de aplicaciones móviles, hablamos de software directamente instalado, desde Word, Excel, lo que ustedes quieran. Todo que sea utilizado con móviles, tabletas o computadoras. Veamos la realidad latinoamericana, cómo funciona. Tenemos todos acceso a Internet, al menos en Chile y Uruguay, hasta llegar un poquito más a Perú, que es cerca del 60%. En Chile estamos llegando a cerca del 90% de conexión, 88 dice, y sin embargo el acceso a computadoras baja un poquito, el 82% en Chile. Sin embargo, el uso y el acceso a software educativo es solamente de un 43%. Imagínense ustedes el resto de Latinoamérica. Si nosotros estamos junto con Brasil, casi peleando el tope de la lista, teniendo en cuenta la comparativa entre Colombia, Perú y México, que nos alcanzan el 30% de acceso, o de conocimiento en general, de software educativo. Eso es grave. Tenemos otra gráfica que se asocia también al ranking digital de competencias. Esto es en estudiantes universitarios, hasta llegar a los 22 años. Desde los 18 hasta los 22 años se hizo esta muestra, y tenemos varios datos importantes. Primero, en Latinoamérica estamos al debe. Imagínense Venezuela, no alcanza el 25% de conocimientos informáticos. Si lo comparamos con Hungría cerca de llegar al 75%. Imagínense Chile llega al 62% con suerte. Eso saben nuestros estudiantes actualmente, acerca de tecnologías, acerca de
plataformas de aprendizaje, aplicaciones móviles. Entonces podríamos decir que esto de los nativos digitales es un tanto una mentira. Sabemos que los estudiantes tienen conocimientos desde pequeños de tecnología, pero en el uso de ellas son prácticamente nulos o muy poquitos, ¿sí? No tenemos datos respecto de situación socioeconómica como para hacer la disparidad entre uno y otro, pero este dato que es el global es muy triste, diría yo, porque si uno saca la proporción, Latinoamérica no llega al 50% versus casi un 90% de los estudiantes europeos. Vamos a esta parte final, creo que queda un par de conclusiones ahora. ¿Sí? Bueno, las conclusiones están a la vista. Las tecnologías de información en general son muy poco utilizadas en Latinoamérica, muy poco utilizadas en Latinoamérica. Tenemos un déficit importante tanto a nivel de profesores como a nivel de estudiantes. Eh, se supone, digo yo, que con el proceso de pandemia esto debía mejorar. Sin embargo, si uno se da cuenta de la marcha blanca que está dando el Minedu respecto de entrar al aula nuevamente, se está restringiendo el celular. Son muy pocas se volvió el modelo tradicional de educación, ¿sí? El modelo academicista, donde seguimos exponiendo frente a una pizarra todos sentados y utilizando con suerte un data. El estudiante no tiene acceso a la tecnología con la habilidad de mejorar o de aprender una habilidad o aprender contenido respecto de un objetivo de aprendizaje. Y en definitiva, eso es lo que hay que mejorar. Hay mucho que mejorar a nivel latinoamericano, hay mucho que mejorar a nivel local, hay mucho que mejorar en las universidades, falta mucho acceso y falta mucha capacitación. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Mario. Y bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Ya saben, pueden preguntar por el chat o pueden preguntar levantando la mano, abriendo el micrófono. Profesor Francisco, adelante. Hola, bueno, muy buenas tardes. Me alegra ver a harta gente conectada en esto y saludo al profesor también. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola, hola. O sea, más que pregunta, un comentario que yo creo que a todos nos tomó por sorpresa todo lo que ha significado la pandemia, las cuarentenas, y tuvimos que sobre la marcha aprender a hacer clases utilizando plataformas, viendo la forma de evaluar a través de esta nueva metodología, y creo que nunca existió una capacitación como corresponde en relación a esto. Bueno, lo digo en relación a lo que a mí me ha tocado vivir, a lo mejor hay otros colegas que sí han tenido capacitación e información en torno a ese tema. Cuando Mario mencionaba el tema de la baja frecuencia de tickets de salida, yo decía, bueno, en el fondo, desde mi experiencia jamás no han ilustrado de la importancia de utilizar este tipo de herramientas. Entonces creo que tenemos un problema sistémico. Eso era un comentario más que pregunta. Sí, yo también creo que es un tema sistémico, pero falta también voluntad del profesorado. No podemos echarle la culpa al empedrado cuando somos nosotros los responsables de la calidad educativa de los estudiantes. Imagínate si no tenemos un colegio. Actualmente, en pandemia, perdón, voy a poner en contexto terremoto, todavía tenemos colegios donde hay container, y eso continúa. Entonces, claro, si tenemos containers, bueno, tratemos nosotros de mejorar la calidad a partir de lo que sabemos y a partir de la autonomía de capacitación. No esperemos que los demás nos muestren cómo podemos capacitarnos, y la autonomía también es importante. Pero frente a eso, ya, a modo ya comentario personal, no podemos seguir echando la culpa al empedrado. La voluntad de generar mejores condiciones educativas tiene que partir de nosotros. Gracias, profesor Mario. Gracias, profesor Francisco. Tenemos una manito levantada de René Lira. Profesora. Hola, profesor, muchas gracias. Yo soy trabajadora social y trabajo en colegio. Y para mí, antes de la pandemia, siempre había dicho en el liceo que estaba en ese entonces que hiciéramos, por ejemplo, las fichas de ingreso digital.
Y como llegó la pandemia y era lo que más necesitaba para contactar a los estudiantes, tener los registros, yo como visitadora, ir a las visitas domiciliarias. Pero también soy una ignorante dentro de todo esto, porque pensaba en algo digital que pudiéramos ver todo. Y con la pandemia y empecé a descubrir nuevas cosas. Lo que sé, yo creo que no la voy a embarrar, que todo puede solucionarse en el computador, ¿no? Vamos para atrás, entonces no le tengo ese miedo, porque aprendí eso, ¿no? O sea, que todo se puede solucionar en el computador cuando uno está haciendo algún trabajo. Y llegué al Canva, y para que la gente pudiera postular en pandemia, las familias, hice todo el proceso de cómo se postulaba en el registro social de hogares. Me demoré una semana. Página por página, con el monito así aquí, apriete aquí, vaya acá, pero así lo más educativo, pues, me demoré una semana. Y bueno, y sigo utilizando algunas aplicaciones, no las conozco todas, conozco bien pocas, pero las que Pero la vuelta de la pandemia, y ahí estoy como muy de acuerdo con usted, es todo de nuevo lo mismo, como que no aprendimos, todo lo que aprendimos, lo poco que pudimos aprender, no lo estamos utilizando en pos del aprendizaje y también de agilizar ciertas tareas en el aula, en el mismo dato de los mismos estudiantes, y siento que ahí existe, no sé lo que usted ha visto, una resistencia a que ya estamos en el cambio. Hace unos años atrás, un profesor de filosofía de Argentina, él señaló, el aula ha muerto, como el aula que conocíamos que academicista. Que hoy día las tecnologías empezaron a estar, pero ya aprendimos algo. ¿Por qué nos soltamos? Eso no lo entiendo, no logro, ¿qué pasa ahí? Porque, no sé si usted ha visto por qué me preocupa mucho la situación rural. Si bien soy de Santiago, pero tengo compañeros que trabajan en rural, que yo creo que si bien nosotros estamos en una brecha bien baja, me imagino cómo debe estar. Pero mi pregunta es, ¿qué ha visualizado usted de esta resistencia? Porque algo hemos aprendido, algo aprendimos, por lo menos a ocupar, no sé, Zoom, cómo lo ocupamos, hacer Gcard, mandarlo por WhatsApp. ¿Por qué hoy día votamos todo el aprendizaje? Eso para mí ha sido impactante. Sí. Gracias. Es impactante, sí, René, es súper impactante, pero yo creo que tiene que ver con priorización. Creo que se le da, a ver, una es la resistencia, hay resistencia, por supuesto. Los profesores no quieren cambios significativos, y los cambios significativos es volver a leer, es volver a estudiar, es volver al aula, es volver a leer. Los profesores no leemos, o sea, algunos sí, pero por lo general no tenemos esa constante. Y me da la impresión de que se le está dando prioridad a la salud mental de los estudiantes, entre comillas. Eso para el profesorado, entre comillas también lo digo, es más importante. Sin embargo, también hay una resistencia a mantener ese vínculo con el estudiante. Al profesor le cuesta mucho socializar, al profesor le gusta el trabajo fácil. Lamento que sea tan duro, pero al profesor le encanta entrar al aula, hacer su clase, salir y irse para la casa. Si es posible, mantener un poquito vínculo con el estudiante. Lo digo porque lo he visto en la práctica. Yo llevo 12 años trabajando en distintos contextos. Y lamentablemente, el profesor chileno en general, yo siento que no... Y lo digo también de manera personal, porque también yo siento que también soy parte de ese grupo. No estamos capacitados para entrar al aula. Que 5 años son insuficientes para seguir trabajando con estudiantes. Nos falta un montón. Imagínense que en Finlandia, 5 años, estamos recién como tutores. Después de 10 años recién podemos trabajar con estudiantes. Y aquí de repente tenemos programas en universidades que trabajan los días sábados. Trabajamos los días sábados y ya tenemos capacidad para entrar al aula. Es imposible. Para trabajar en el aula no solamente tenemos que tener tecnología, tenemos que saber también de infancia, tenemos que saber de trauma, tenemos que conocer completamente el entorno de los estudiantes, tenemos que saber de cómo actúan nuestros apoderados, tenemos que hacer de gestión. Y la gran mayoría no sabemos de eso.
Por eso yo siento que esto de, fuera de los datos y fuera de la reflexión que tú haces, necesitamos con urgencia capacitarnos, pero no una vez, sino que de manera constante. No basta solamente con la capacitación de fin de año. Compremos libros. Los libros no son caros, menos la educación. Compremos libros, hablemos de psicología, hablemos de tecnología. Son temas que están en boga. Gracias, profesor Mario. Nos quedan 2 preguntas y nos queda 2 minutos prácticamente para terminar. Vamos a darle paso al profesor Francisco Muñoz, que tiene su mano levantada. Sí. Hola, gracias. Primero que todo, saludos, profesores. Me encontré la grata sorpresa de mi ex compañero de trabajo, Francisco Soto. También saludo, amigazo. Qué bueno es reencontrarnos acá. Más que pregunta, era también dar a conocer quizá mi punto de vista. Entonces, siento que acá nosotros tenemos un gran problema de analfabetismo digital, ¿ya? El problema, yo por ejemplo lo veo cuando, en qué ramo, o sea, se supone que en tecnología es cuando se pasa, por ejemplo, lo que computación, lo que son los programas, pero no está bien definido. Yo siento que falta acá en políticas públicas, falta que se haga, no sé, si no es tecnología, que sea una clase de, ¿cómo se llama?, de computación para aprender. Comparto lo que decía el profesor Mario sobre los chicos que son nativos digitales, pero son nativos digitales lo que les gusta, redes sociales, los juegos, en eso. Pero si a un chico le decimos, oye, ¿puedes hacer un gráfico en Excel? Porque nadie le enseña Excel. Nadie le enseña, por ejemplo, ya PowerPoint, que ya PowerPoint, por ejemplo, ya está pasando un poco de moda con otros programas que hay de presentaciones que son excelentes y llamativos, pero ¿en qué momento les pasamos eso? Siento yo que tenemos una gran falencia. Y eso haría también que nosotros, o sea, que los mismos chicos, los estudiantes, en este caso alumnos, nos pidieran a nosotros, los profesores, también ocupar recursos digitales porque ellos ya la saben ocupar y a veces eso fomenta que el profesor tenga que también adecuarse y nivelarse a los tiempos que estamos pasando. Esa era más que toda mi cotación, pero siento que falta en política pública que se haga, que haya una clase que esté directamente relacionada con estos aprendizajes en la parte digital. Eso era. Muchas gracias. Gracias, Francisco. ¿Sabes qué? Yo coincido contigo que, claro, hay una falencia importante, pero no podemos esperar de que el ministerio o alguna entidad fuera del colegio nos diga lo que tenemos que hacer. Esto es un tema de voluntades. Hay proyectos de mejoramiento educativo en los establecimientos. ¿Nos estamos involucrando con los proyectos de mejoramiento educativo? Si vemos a un niño con celulares en la sala constantemente, ¿les vamos a seguir llamando la atención o les vamos a enseñar a ocuparlo? Yo creo que ahí está la clave. No tenemos que seguir esperando que nos diga lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser más proactivos respecto de tecnología. Gracias, profesor Mario. Me queda una, yo quería seguir contestando. Nos queda una pregunta todavía de María José Robles. María José, sí. Adelante, por favor. En verdad, igual que el colega que habló recién, era algo bastante breve respecto a que es cierto, pasó la pandemia y quizá éramos pocos antes los profesores entusiastas de la tecnología para integrarla a las aulas. Por ejemplo, mi caso particular fue que yo desde el año 2017 que venía utilizando herramientas digitales que son muy antiguas. Por ejemplo, Kahoot es una herramienta muy antigua. Entonces, y que recién ahora fue como, wow, la gran herramienta, pero siempre existió, o no siempre, pero sí es muy antigua. Entonces, a lo que yo voy es que se acabó la pandemia y para muchos establecimientos educacionales se acabó la tecnología dentro del aula. Entonces, tal vez si bien los profesores tenemos que ser proactivos, investigadores y sobre todo estar constantemente innovando en nuestra propia aula y en nuestra propia práctica pedagógica, creo que también hay una gran tarea de los equipos directivos, en donde deberían integrar ciertas prácticas institucionalizadas. Por ejemplo, si los equipos directivos siempre van a seleccionar los perfeccionamientos de los docentes y van a observar el aula, deberían instaurar en esas observaciones o en esas como indicaciones a su equipo de docentes de manera institucional en su colegio particular el uso de ciertas tecnologías que se mantengan en el tiempo, porque no puede ser que perdimos horas. En mi caso, yo capacité muchos profesores a nivel institucional en la institución en la que yo trabajaba, y posteriormente fue como que no hubiéramos hecho nada, fue como que retrocedimos 3 pasos posteriormente, y estábamos en un establecimiento particular, en donde sí teníamos los medios para poder continuar instaurando todo lo que habíamos aprendido, sí teníamos
tecnología por parte de los estudiantes y tecnología por Mm. parte del establecimiento. Entonces, a lo que yo voy es eso, a que también darle un poco de responsabilidad a esos equipos directivos para que institucionalmente instauren ciertos procesos. El docente particularmente no tiene toda la responsabilidad, sino que también hay que darle un poco de responsabilidad a la institución. Eso creo, eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, María José. Por cierto que sí, sí, por supuesto que hay responsabilidades compartidas. Pero voy a contar una experiencia personal a nivel de varios colegios. Los directores aquí tenemos un problema también de malla curricular a nivel formación académica. Cuando hablamos de estos doctorados o magíster en gestión de los directores, no hay líneas de trabajo educativo tecnológico, no existen, no hay ninguna. Si uno va a las líneas de trabajo de formación pedagógica, no tenemos ninguna línea asociada a tecnología, o cómo tratar la tecnología dentro del aula, son muy poquitas. Me da la impresión de que el mercado cree que venimos prefijados con el tema que viene como la Matrix, como que nosotros nacemos con un tema tecnológico, y eso no es verdad. Eso hay que aprenderlo, y hay que enseñarlo, y eso no se está dando en ninguna de las áreas. Claro, la Universidad de Chile, esto parece promoción lo que voy a decir, pero la Universidad de Chile sí tiene distintos programas que permiten al profesor tener nuevas capacidades, nuevas competencias tecnológicas. Sin embargo, no son todos, y ese es un problema curricular. Bien, muchísimas gracias, María José, por su participación también, al profesor Mario. Y ya cerrando este espacio,